10 años yo debo construir nuevas escuelas en lugares que no existen a la fecha. ¿Qué necesito primero? Ya, muy bien. Necesito hacer mi cuadro de necesidades. ¿Y en mi cuadro qué podría establecerlo? Primero, dentro del contexto Estado. O sea, porque si hablamos del contexto privado, por ejemplo, decir ya, ¿quieres construir un colegio? ¿Qué no? Necesitas tu expediente técnico, ¿o no? Para ejecutar una obra. Pero en el Estado, antes de que exista el expediente técnico, ¿qué existe? Un requerimiento por parte del usuario. Ya, pero ese requerimiento ¿de qué es? Existe algo que en los planes del señor Kuczynski parece que va a desaparecer. Sí. Ahí sí, ese es el cuadro. Así es. El Sistema Nacional de Inversión Pública, no se olviden. Dentro del contexto Estado, hay algo que no podemos olvidar para la ejecución, para la creación, modificación, ¿no? Extinción de necesidades. Y eso es el Sistema Nacional de Inversión Pública. En nuestro caso y en nuestro ejemplo, para construir un inmueble, en este caso un centro educativo, necesito primero que pase por un proyecto de inversión, ¿cierto? O en este caso de preinversión, por el sistema básicamente. Y para eso yo necesito, ¿qué necesito contratar? Necesitaría, si no tengo el personal idóneo internamente en la entidad, necesito contratar a un consultor, ¿cierto? Para que me formule y pase a la OPI, ya es otra clase, ¿no? Pero digamos que para que pase a la oficina de proyectos de inversión del sector y que verifique si es viable o no es viable, primero mi proyecto, mi proyección, que tenemos ese proyecto, ¿no? Si de repente no es viable, porque una cosa es querer dar la atención de una necesidad que no existe, pero otra cosa es ver si no solo dándolo, sino manteniéndolo, ¿cierto? Es como las pistas, si no las reparan, si no las mantienen, ya la hicieron, pero con el tiempo ¿qué va a suceder? Se va a deteriorar. ¿Por qué? Por el uso. Lo mismo que cuando nosotros nos compramos una prenda de vestir, en el uso se va deteriorando y llega un momento en que hay que desecharla, probablemente. Y otros dirán, no, todavía tiene una segunda vida, ¿no? Ya, dependiendo, un parchado. Pero bueno, entonces, pero obviamente lo que les estoy diciendo tiene que ir en dónde. Formulación del proyecto de inversión pública para lo cual se va a contratar un consultor, que esa es una necesidad, ¿cierto? Y esa necesidad ¿dónde debe estar? En nuestro famoso cuadro de necesidades. Ese cuadro de necesidades, usando un concepto, una definición, es el consolidado de necesidades de una entidad. De un año, exactamente. Ojo que ya a nivel de POI, en adelante estamos hablando de un año fiscal, ¿ya? Entonces, mi necesidad anual como entidad, ojo, bueno, más adelante. Mi necesidad anual como entidad. ¿Qué significa eso? Que es la necesidad anual de quién? De mis usuarios. Digamos, ya estamos a nivel de entidad, ¿cierto? Y la entidad es un ente organizado también, ¿no? Que tiene unidades orgánicas al interno, que también tiene necesidades. ¿Para qué? Para realizar su trabajo y lograr los objetivos de esta entidad, ¿cierto? Porque esa es la orientación, cumplir las metas, los objetivos, dentro del esquema del desarrollo de las funciones y actividades, de acuerdo a la programación que se tiene en el POI, en el PEI, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, con la formulación de mi cuadro de necesidades, ¿qué voy a continuación? Ojo que estamos haciendo un pequeño resumen, ¿no? En líneas generales, de lo que estoy hablando, y vamos a entrar al detalle. Formulado mi cuadro de necesidades, estamos diciendo de qué es, ¿qué cosa? ¿De qué? ¿De quién? Lo que necesito, de la comunidad. Muy bien, ¿no? Así de simple. Lo que se requiere para cumplir un objetivo. Significa que es la necesidad de que de los usuarios de las unidades orgánicas de esa entidad
para lograr los objetivos institucionales. ¿Cierto? Muy bien. Pero no solo es la manifestación de la necesidad, sino que esas necesidades individualizadas van a tener que ser valorizadas. ¿Valorizadas? ¿Para qué? Es decir, mi cuadro de necesidades finalmente va a tener una serie de requerimientos. Y esos requerimientos tienen un costo, ¿cierto? ¿Y con qué fin valorizo mi cuadro de necesidades? Para formular el proyecto de presupuesto. Es decir, ¿cuánto dinero necesito durante un año fiscal para poder desarrollar todo lo que las áreas necesitan para ese año? Formulo mi proyecto de presupuesto. Con mi proyecto de presupuesto bajo el brazo, ¿a dónde me voy? ¿A dónde? No, ¿cómo que? A la M. No, mentira. No te he escuchado entonces. Disculpa. Al MEF, ¿no? Se eleva el proyecto de presupuesto, se va al MEF. No fue que se despierte. ¿Y en el MEF qué sucede? Van a priorizar. ¿Sí? Van a priorizar también. Van a evaluar. ¿Qué dice el MEF? ¿Alguien trabaja acá en el MEF? ¿Nadie? ¿Alguien trabaja en presupuesto? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pero sí tienen una idea de lo que sucede, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el MEF? Bueno, ni siquiera el MEF, es una dirección, ¿no? De presupuesto público, si el nombre no me falla. Dirección Nacional de Presupuesto Público, ¿no? Recibe los proyectos de presupuesto de todas las entidades del Estado. ¿Y qué va a hacer con esa información? ¿Prioriza? ¿Ellos priorizan seguro? No. ¿Qué hacen? Bueno, eso es verdad. Evalúan. ¿Qué van a evaluar? ¿Evalúan tu presupuesto o el comportamiento de ejecución de la entidad? La capacidad de gasto, ¿cierto? O sea, como MEF, buenas noches, adelante. Como MEF lo que se hace es evaluar la capacidad de gasto que ha tenido esa entidad durante el último año fiscal. ¿Y por qué? ¿Por qué hará eso, en este caso, la Dirección Nacional de Presupuesto Público? Utilizar recursos. Para ver cómo ha utilizado los recursos. Si ha sido responsable en el gasto o todo lo contrario. Porque, seamos sinceros, el MEF no ve si ahorraste. El MEF lo que ve es qué hiciste con el dinero. Porque, hombre, tu presupuesto obedecía ¿qué? A un cuadro de necesidades. Es decir, tú necesitabas esto durante todo el año para lograr qué cosa? Tus objetivos, tus metas institucionales o no. Y si tú no hiciste algo o no ejecutaste este presupuesto, es porque algo está pasando, ¿no? Hay algo que no está bien. Y podemos asegurar estos objetivos, probablemente no. Ahora, si yo puedo demostrar que sí, efectivamente hice del 1 al 100 y a pesar de eso no pude ejecutar el 100% de mi presupuesto, que sería lo ideal, porque hice todo lo que había planificado, eso también lo evalúo. Entonces, acuérdense, en los últimos años ya no se habla de una ejecución simplemente de presupuesto, sino una ejecución de presupuesto por resultado. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál? Impacto social. ¿Un impacto social? ¿Lograr los objetivos? Presupuesto por resultado. ¿Qué significará? Se ha logrado beneficiar al usuario. Se ha logrado beneficiar Es decir, que lo que más interesa no es el procedimiento, ¿cierto? Lo que más me interesa, ¿qué es? El resultado. Por eso es gestión por resultado, ¿no? Presupuesto por resultado. Es decir, a ver, pero no malentendamos, ¿no? No es que, como alguien alguna vez me dijo, no es como Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios, que tampoco quiso decir eso en realidad.
Pero no es tanto así, no es que nos olvidemos de cumplir con el procedimiento, sino que llega un momento en el procedimiento en el que te dice, mira, tienes una traba y la decisión debe estar orientada a ¿quién? A lograr qué cosa, el resultado, que justamente es la visión de la nueva ley de contratación, la gestión por resultados, que no es que diga que se olvidan del procedimiento, no se pueden olvidar, simplemente que le está dando mayor discrecionalidad a los funcionarios y servidores para la toma de decisiones sobre la base de ¿qué? De la satisfacción de la necesidad para el cumplimiento del resultado, de la meta. Esa es la idea. Pero bueno. Entonces, bajo un concepto de gestión por resultados, eso es lo que evalúa, en este caso, la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Con nuestro proyecto de presupuesto lo que hace es evaluar. ¿Evaluar para qué? Para ver nuestro comportamiento como entidad. Para verificar si realmente, si lo que tú pides, finalmente vas a poder gastar. Lo que dijo su compañera, ¿no? Evaluación de la capacidad de gasto. Pero obviamente sabemos que, ¿qué sucede? Ya en la realidad, ¿no? Se verifica en las entidades, no todas, algunas, no logran verificar, no logran demostrar su capacidad de gasto como deberían. ¿Y qué sucede? Terminan recortando el proyecto de presupuesto que se ha enviado, ¿cierto? ¿Y a dónde retorna? Es decir, ¿a dónde regresa? A la entidad, ¿no? ¿Y para qué? Para que la entidad proceda a, y ahora sí usen la expresión que me dijeron hace un momento, priorizar. En ese instante empieza la priorización. ¿Por qué? Porque lo que yo pensaba ejecutar y hacer durante un año fiscal ya no va a suceder porque no tengo el dinero tal vez suficiente como lo había proyectado. Y sobre la base de la información, ya con el presupuesto, tengo que proceder a la priorización. ¿Y qué priorizo? ¿Qué se prioriza? Las necesidades ¿de quién? De los usuarios. ¿Y cómo se debe priorizar? Depende de qué se esté evaluando, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos? En general. Por ejemplo, en carretera, bueno, en carretera, por ejemplo, se evalúa el nivel de alcance que tenga, la importancia de la vía dentro de la red. De repente se ha caído. La cantidad de usuarios que se están atendiendo. Pero en el tema de carretera debe existir un presupuesto para contingencias, ¿cierto? Atención de emergencias, ¿no? Una parte, sí. ¿Sí? Y ese monto que se prioriza siempre, todos los años, no puede ser prácticamente intangible, ¿no? Porque sabemos que nuestro país en algunos sectores es bastante vulnerable a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió en camino, creo, la carretera central, ¿no? que hubo un huaico y se llevó la mitad de la pista y estuvieron parados, creo, una semana los buses, los camiones que tenían alimentos del centro del país, ¿no? Hacia acá, a la capital. Entonces, pero ahí hay que accionar rápidamente, con maquinaria, con reposición de la vía, etcétera, la limpieza, y para eso se necesita dinero. Hay que mover la maquinaria, hay que mover a personal, hay que mover un montón de cosas. Entonces, por eso es que yo me imagino que deben tener un presupuesto especial para eso. Y esa es prioridad una. Eso es prioridad, dependiendo del sector. La única salida ya. Exacto, es la única entrada y salida, me parece, ¿no? Imagínense que no le doy la importancia del caso, no reparo la vía de manera inmediata. ¿Qué sucedería con la capital, con la ciudad, con Lima? Se desabastece de qué? De alimentos. ¿Y qué sucedería, no? Caos. Se genera un caos. Ya comienza, obviamente, lo primero que sucede es que todo el mundo empieza a comprar alimentos para guardar. Significa que existe una demanda excesiva de esos alimentos, del consumo. ¿Qué sucede con los que expenden ese tipo de alimentos? Suben los productos por la alta demanda. ¿Qué genera el alza de precios? Inflación. ¿No?
¿Se dan cuenta? Una cosa genera y afecta no solamente a la población a nivel, no tengo alimento para comer, no, ya va más allá, empieza a afectar la economía. Entonces, por eso es que es, como dijo su compañero, es una acción inmediata, es prioridad, ¿cierto? Entonces, dependiendo del sector, obviamente si yo les hablo de educación, no, pues, estamos hablando del sector transporte, ¿no? Que es el encargado dentro del contexto de las vías. Pero bueno, muy bien. Entonces, empiezo ¿qué cosa? A priorizar mis necesidades, ¿cierto? Para realizar ¿qué cosa? Los ajustes al presupuesto que se me está asignando. Y con ese ajuste, crear ¿qué cosa? A partir del, ya me dan el presupuesto institucional de apertura, ¿cierto? Me aprueban el presupuesto, sale el PIA, el famoso PIA, y se genera ¿qué cosa? El famoso Plan Anual de Contrataciones del Estado. Cuadro de necesidades valorizado con el reajuste desde la Dirección Nacional de Presupuesto Público con el PIA, ¿qué se genera? El PAC. Y en el PAC que se consigna, de acuerdo a la última directiva que ha sacado el OCE, todas las necesidades de una entidad, todas, bienes y servicios y obras. ¿Cuál sería la diferencia entre el PIA y el PAC en este caso? El PIA es el presupuesto institucional de apertura, solo habla de presupuesto, y el PAC es el Plan Anual de Contrataciones. Es decir, digamos, si esto, para que salga esto, depende de esto. Este es solo a nivel de presupuesto, no habla de actividades ni de cuadros, ni de necesidades. No habla de proyectos, no habla de eso, aún no. Pero para formular este PIA, empecé desde mi cuadro de necesidades. El cuadro de necesidades, entiéndase, yo lo considero personalmente un documento de gestión, pero aún digamos que no es tan reconocido, por así decir, pero sí es necesario, porque con este se formula el proyecto de presupuesto, se reajusta y se formula y concluye en el PIA, un presupuesto institucional de apertura, y con estos dos documentos se formula el Plan Anual de Contrataciones, en el que se consigna no solo las necesidades, sino los procedimientos de selección, el total de las necesidades, bienes, servicios y obras de una entidad. Ya digamos que es el documento formal. El cuadro de necesidades es un proyecto en realidad, ¿ya? Pero este es el que concluye todo, ¿ya? Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? El PIA. El PIA. Sí, el PAC está clarísimo. Los poderes de necesidades también, pero el PIA es un presupuesto, pero ¿qué detalla? Por ejemplo, así cifras macros. Exactamente, el PIA detalla cifras macros, por así decir. A ver, el PIA se desagrega básicamente en específicas de gasto, ¿cómo le llaman esto? Genéricas, específicas, y habla en general, y es el PIA, ¿desde dónde nace? Desde el sector, ¿no? Al sector de educación se le da tanto, y de ahí se va distribuyendo entre las entidades, ¿cierto? Muy bien. Entonces, sí, a nivel de PIA se habla de cifras macro, no individualizadas, pero dentro del esquema del presupuesto estamos hablando de lo que decían sus compañeras, dentro del contexto de unas específicas de gasto, de, ¿cómo le llaman? Al RO, RDR, fuentes de financiamiento, ¿no? ¿Cuánto te están dando de recursos ordinarios? ¿Cuánto tienes en recursos directamente recaudados? En algún, sí. Sí, en el presupuesto se dan de manera general, ¿no? Ingresos y gastos. Y gastos. Entonces, sí, en los ingresos se dice por qué partidas específicas, o sea, en qué consisten tus ingresos. Así es. Ya hay un concepto general del presupuesto. Y en lo que es gastos, sí se especifican proyectos, obras, actividades, por las específicas de gastos. Sí. Eso ya... Pero ahí están todos los gastos de la entidad, o sea, gastos de personal, impuestos, servicios, obras, pago de deuda. Bienes, servicios y obras, y gasto corriente, gasto, ¿no? Todo lo que está asociado a gasto y a ingreso de la entidad.
Y en el PAC solo están las contrataciones que se van a manejar en lo que son bienes y servicios y obras. Así es, nada más. Entonces digamos que, por eso te decía que para que se formule, en este caso, el plan anual de contrataciones, se requiere necesariamente del presupuesto institucional de apertura, es decir, con cuánto empieza una entidad. Pero cuando se ajuste el PIA, se debe ajustar el POI, entonces. Porque eso es cuando la mano. Depende, porque acuérdate que En el POI, en el POI, también. en el POI exactamente se registra el presupuesto, pero a veces, bueno, es lo que normalmente sucede en las entidades, no cambian el POI y se quedan con los mismos objetivos, pero con la esperanza de que más adelante, cuando corresponda, tengan un saldo de balance o una incorporación o una transferencia de dinero, qué sé yo, durante la ejecución del presupuesto en el año fiscal, ¿no? Entonces va a depender, por eso es que normalmente no lo cambian. No digo que siempre es así, hay entidades que sí, reajustan todo, desde el POI y el plan anual, obviamente, ¿no? Muy bien. ¿Otra duda? Muy bien. Entonces, ya un poco más aterrizado el esquema de lo que son las necesidades y explicado un poco cómo es que se esquematiza todo este concepto, vamos a hablar del plan anual de contrataciones. ¿Qué era el plan anual de contrataciones, habíamos dicho? Es un documento de gestión, ¿cierto? En el que se va a detallar los bienes, servicios y obras de una entidad. De acuerdo a la nueva directiva y en mérito a lo que ha determinado la ley número 3225, en el plan anual se debe consignar todas las necesidades de la entidad. Entonces surge la duda, ¿no? Aquí también debo ir. A ver, antes de pasar a mencionar esto, debo detallar que la norma de contratación pública, a diferencia de la antigua, la nueva, determinaba que aquello que era igual o menor a 8 UITs estaba fuera del marco, ¿cierto? La actual norma determina eso. Antes era 3 UITs, ahora es 8. ¿Ya? Toda aquella contratación que sea igual o menor, ¿no?, a 8 ITs se encuentra fuera del marco de la ley de contratación pública, pero hay algunas prestaciones que están bajo la supervisión del OCE y otras no. En principio, estas contrataciones estando fuera del marco y de acuerdo a la directiva del OCE también deben estar incluidas en el plan anual. ¿Cómo era el concepto antes? En el plan anual solo se consigna los bienes, servicios y obras que representen ¿qué cosa? Un proceso de selección. Eso era antes. Ahora, de acuerdo a los nuevos conceptos que se están manejando, en el plan anual se consigna todo. Digamos como en el cuadro de necesidades. Por eso, si se dan cuenta, el cuadro de necesidades yo lo he puesto en puntos suspensivos, por así decir, porque esto finalmente termina siendo el PAC, pero reajustado de acuerdo al presupuesto otorgado. ¿Ya? Y en principio se consigna todo. Por eso cuando, en el caso de aquellos que están dentro de las entidades públicas, para el 2017, que ya deberían estar concluyendo la formulación de su cuadro de necesidades, ¿ya? Y el proyecto de plan anual, porque esa es una de las novedades que ha traído la nueva ley de contrataciones. Y a propósito de lo que es el plan anual de contratación pública, la norma detalla que durante los 6 primeros meses del año anterior, del año fiscal anterior, se debe elaborar el proyecto de plan anual del siguiente año. ¿Qué significa eso? Que para ¿cuándo debo elaborar el proyecto de plan anual del 2017? En el 2016, ¿cierto? Al 30 de junio yo que debo tener listo. ¿Y cuáles necesidades? ¿Cierto? 2017. Una consulta, ¿el plan anual también tiene que estar registrado en esa 8 De acuerdo a la directiva y a la norma, sí. ¿Hasta qué valor? ¿A partir de qué Todo. valor? ¿A partir de qué valor? Todo. O sea, O sea, si yo compro algo de 20.000 soles, También debe estar. el de Liceo, Todo. Incluso dicen que hasta los gastos corrientes, como por ejemplo luz, agua.
O sea, esa es una aclaración que creo que en su oportunidad, de repente no tanto ahora, pero va a tener que hacer el otro en su momento. Porque si uno lee de manera textual y literal, la directiva dice, habla en todas las necesidades. Y uno entiende que también debe ser el gasto corriente. Yo les decía, gasto de luz y agua, que normalmente nunca se programaba o nunca estaba dentro de nuestro plan anual, pero que sabías que sí tenías que ejecutar, porque es un servicio que existe dentro de las entidades públicas. Pero ahora la directiva menciona de que debe consignarse todas las necesidades. Se sobreentiende que esa es una necesidad y debe estar en el plan. Por eso es que tal vez ahora no sea tan complejo, porque muchas de las entidades aún no han formulado su plan anual para el 2017, pero en su momento sí va a surgir la duda, y ahí el OCE tendrá que, con sus opiniones que vaya a emitir, me imagino en su momento, va a tener que dilucidar si es lo que se está entendiendo ahorita para consignar la información en el plan. Personalmente creo que no va a ser al 100% como se entiende en este instante.